Dios les bendiga, bienvenido a la clase de Hermenéutica 1. Su hermano Víctor Mendoza. Esta es la clase para cómo interpretar la Biblia. Vamos a empezar con la definición de hermenéutica. Es el estudio de los principios y directrices para interpretar correctamente la Biblia. Bueno, ¿y para qué queremos normas? ¿Para qué queremos directrices? Para poder leer, para poder estudiar, para poder interpretar y para evitar errores, para enseñar correctamente la palabra. Y nuestra prioridad debe ser interpretar correctamente, para lo cual debemos amar y tener temor de Dios, tener fe como un niño, ser humildes de espíritu, temer ante su palabra, no confiar en nosotros mismos. Tenemos que ser diligentes. Pablo recomendó a Timoteo y le dijo: preséntate, Dios aprobado, como obrero digno, que usa bien la palabra. En síntesis le dijo: interpreta bien las escrituras. Hay unos requisitos personales para poder interpretar correctamente la Biblia, y eso es: primero, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener manos y un corazón limpio, tener hambre y expectación para que Dios nos hable, y orar todos los días, tener comunión con Dios. Los principios básicos de una buena hermenéutica. Vamos a ver solamente el enfoque histórico-gramático. Este enfoque sigue las reglas gramaticales de la literatura, considera el contexto de cada pasaje. Sabemos que Dios nos dio libros y no versículos aislados. La Biblia fue escrita por humanos, en un lenguaje humano y para los humanos. Y también histórico, porque Dios siempre ha estado presente a lo largo de toda la humanidad. Cuando Dios nos habla en estos principios, cuando Dios le habla al hombre, nos tenemos que preguntar: ¿qué dijo? Considerando la distancia del tiempo, considerando la distancia del texto, considerando la distancia también de la cultura, para poder interpretar correctamente. La primera regla es leer, leer y leer. Esta es la más importante. Tenemos que leer toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo en su contexto. ¿Quiénes deberán de leer la Biblia? Los reyes, los gobernantes, los líderes, los pastores, los predicadores y en general todo el pueblo. Tenemos que usar el lenguaje sencillo, en el sentido sencillo del lenguaje. En todo tiempo encontrar el sentido sencillo y literal, a menos que nos encontremos con pasajes simbólicos o figurados, pero ahí también tenemos que buscar la verdad literal. En nuestra conclusión debemos tomar en cuenta los contextos del pasaje, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto literario y el contexto social. Solo hay una interpretación para cada pasaje. El pasaje significará lo mismo para todos. No debemos interpretar algo personal y que para otro signifique otra cosa muy distinto y que a través del tiempo cambie su interpretación. Número 4. El contexto histórico y cultural. Hay que considerar el autor y los receptores originales. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia se escribió por 40 autores de diferentes ámbito social, de diferente cultura, de diferentes estratos. Durante 1500 años se escribió en 3 continentes, en 3 idiomas, y también hubo diferente énfasis o propósito de la escritura del libro. Por ejemplo, tenemos en Mateo que él escribió a los judíos. ¿Para qué? Pues para enseñarles que Jesús era el rey. Así es que hay que considerar todo esto. También tenemos que ver que en el punto 5 hay una revelación progresiva de parte de Dios. Por ejemplo, cuando cayó Adán y Eva, pecaron, hubo una promesa de redención. También cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hay una continuidad para revelarnos la plena salvación. Y ahora cuando vino Cristo, tenemos la revelación plena de que Él nos salva. Consideremos también el contexto literario. No podemos arrancar versículos de su contexto, tampoco podremos interpretar sin tomar en cuenta lo circundante, lo antes y lo
después, ya sea un capítulo, ya sean los libros. También en este contexto literario tenemos que considerar la línea del pensamiento del autor, el propósito en escribir el libro, qué quiere comunicarnos, qué punto principal trata, ya sea en su libro, en el capítulo o en la carta. Número 7. La escritura se interpreta a sí misma. Dios inspiró la Biblia. Cuando la Biblia nos habla, Dios nos está hablando. Dios dice la verdad, Él no nos va a mentir. Dios no se contradice jamás. Número 7. La escritura interpreta a la escritura. Hay un ejemplo en cuanto a la justificación por la fe o justificación por las obras. Tenemos que tomar en cuenta que ninguna traducción correcta podrá contradecir lo que está escrito en el resto de la Biblia. Muchas cosas son difíciles de interpretar y nos preguntaremos, ¿qué haremos? En el punto 8, la misma Biblia ilumina lo que no es claro. Dejemos que la Biblia nos interprete, que nos ilumine los textos difíciles y oscuros. Veamos las escrituras claras y sencillas. Estas nos van a ayudar a entender las más difíciles. Tenemos que la verdad siempre será lo que es, aunque nadie la crea. Siempre es una. No puede haber dos verdades que se contradigan. La verdad es universal. La verdad es la misma a través de la distancia y a través del tiempo. Y trae beneficios en las tres esferas, en lo espiritual, en lo físico y en el alma. Considerar que el espíritu del pasaje y no solamente la letra, el espíritu es más fuerte. Debería ser más fuerte el espíritu que la letra. Tenemos que también interpretar el corazón de Dios, analizar el mensaje central que Dios nos dio. Por ejemplo, si pudiéramos hoy leer la acusación y escuchar lo que los fariseos dijeron a Jesús, que se tenían que lavar las manos. Y hoy lo podemos nosotros ver con el COVID-19 de tanta insistencia. Bueno, pues es por seguridad. Cuando Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale, es porque Él en el contexto nos dice que de la abundancia del corazón, pues nos habla la boca. Y saben que hay algo maravilloso. Tenemos que tener en cuenta el género del pasaje. Hay géneros literarios. Estos géneros literarios, bueno, pues no solamente en los textos sagrados o en la Biblia los encontramos, no. Los encontramos en la literatura universal, que hay géneros épicos que nos narran cosas de héroes, que hay dramáticos, por ejemplo, en el teatro, que hay narrativos, por ejemplo, los cuentos, por ejemplo, la historia, y en la Biblia tenemos las crónicas, que hay lo lírico, lo subjetivo, que hay los sentimientos, lo emocional. En estas figuras retóricas podemos encontrar los tipos de dicción o de pensamiento. Sabemos que también son llamados recursos literarios, estilísticos, retóricos, expresivos o de dicción. Estos recursos son para darle estética al lenguaje, para embellecerlo, para darle simplicidad. Las palabras nos deben de servir para algo más que para comunicar. Nos sirven para transmitir sensaciones, por ejemplo, los 5 sentidos, para transmitir las emociones, para poder interpretar el punto 4 de las sensaciones, pero también para provocar una reacción en el oyente. Obvio, si vemos el 4 y el 5, va a provocar una reacción en nosotros. En estas figuras tendremos las simples o las de comparación, por ejemplo, el simil, la metáfora, figuras de dicción, el pleonasmo, la hipérbole, figuras de relación, el sinécdoque, la metonimia, figuras de contraste, la ironía, la antítesis, la paradoja, el litote, el eufemismo, figuras de índole personal, la prosopopeya, el apóstrofe, figuras compuestas, como por ejemplo tenemos las parábolas, las alegorías, las fábulas, el enigma. Algunas de ellas, vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, la metáfora es una comparación implícita. Cuando se dijo Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy
la luz del mundo. Y cuando nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, estaba diciendo metafóricamente lo que éramos. Y tenemos una más explícita que es el simil. Aquí vemos cuando dice tus cabellos, como, esta palabra utiliza el como y la metáfora pues no. También podemos ver que cuando nos dice, por ejemplo, Proverbios 4:18, que los justos son como la luz de la aurora que va en aumento, entonces ya nos está haciendo una comparación. También tenemos la hipérbole, que es una exageración de ideas. Cuando dice en Génesis que produjo la tierra montones, está haciendo una exageración. Cuando nosotros vemos un hiperbatón, hay un desorden en la sintaxis. Por ejemplo, cuando dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Y podemos decir, el misterio de la piedad es grande, solamente que está viendo que nosotros nos enfoquemos en lo grande que es el misterio de la piedad. También podemos ver la anáfora que se repite al inicio